nosotros la doctora Laura Escobar Pérez. Ella es licenciada en Química, maestra en Ciencias Químicas, es doctora en Investigación Biomédica Básica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene el postdoctorado en Biofísica y Biología Molecular de Canales de Potasio en el Departamento de Neurobiología de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard en Boston, con el doctor Roderick MacKinnon, que fue Premio Nobel de Química en el 2003. También es profesora titular C del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con un nivel 2. Es socia fundadora de la Fundación para la Acidosis Tubular Renal Infantil Mexicana, FUNATIM. Muchas gracias. Bueno, mi charla va a estar enfocada a los conceptos básicos que regulan el balance ácido-base y su impacto en la excreción urinaria de calcio. Aquí es muy importante subrayar que la dieta que consumamos pues va a tener una composición a grandes rasgos con una carga ácida o una carga básica. La carga ácida la provee las proteínas y los carbohidratos. Aquí faltaría mostrar que la carga básica o los álcalis pueden ser la leche, las frutas y verduras, ¿sí? Pero aquí lo más importante es que esa carga ácida o alcalina que consumimos, pues nuestro organismo se encarga de mantener ese balance de pH en la sangre y en la orina. Entonces, mientras esos mecanismos funcionen, pues todo está controlado. De tal forma que vamos a ver que en este metabolismo la carga ácida se representa por un gas volátil, en este caso son los ácidos volátiles, es el CO2, y la carga de hidrogeniones nos va a dar resultado la acidez titulable y el amonio amoníaco que elimina el riñón. Entonces aquí es muy importante, voy a estar haciendo énfasis en la regulación ácido-base por el riñón, pero vamos a ver por qué es tan importante, aunque vamos a tener a los pulmones que acompañan en esta regulación. Esto es un concepto totalmente básico, pero como en la audiencia tenemos público que no son solo médicos, son nutriólogos o nutriólogas, enfermeras, enfermeros, es importante que nos pongamos de acuerdo en una ecuación tan básica, pero que tiene un impacto en entender qué es una acidosis metabólica. Entonces, bueno, todos están de acuerdo en que la escala de pH va del 0 al 14 y que el pH 7 sería un pH neutro. Y aquí es muy importante saber que el plasma tiene un pH alrededor de 7.35, 7.45 sería el rango. Entonces vamos a hablar de 7.4. Pero decir 7.4 equivale a decir que este pH es el menos logaritmo de la concentración de hidrogeniones en nuestro organismo, pero vean qué cantidad tan pequeñita tenemos a pH 7.4, 40 nanomoles de hidrogeniones por litro. O sea, ningún otro electrolito en la sangre o en la orina tiene este orden de magnitud y sobre todo es tan impactante en la fisiología celular. Si yo bajo a 7.2 este pH estoy en serios problemas, ¿sí? Que es lo que vemos en los pacientes que tienen acidosis metabólica, porque estoy aumentando a casi 60 nanomoles por litro cuando tengo un pH de 7.2, o sea que un movimiento, ¿sí?, de unas cuantas nanomoles es un cambio drástico en el pH para las células. Y bueno, ¿qué regula esa homeostasis o ese balance ácido-base? Los pulmones se encargan de eliminar la carga ácida volátil, mientras que los riñones se encargan de eliminar la carga ácida no volátil, que va a estar representada, como vimos, por el amonio amoníaco y por todos los aniones como fosfatos, ¿verdad?, o sulfatos que provienen de nuestra dieta. Entonces, tenemos serios problemas si nuestro pH llega a disminuir porque entramos en acidosis metabólica o acidosis respiratoria.
Y bueno, esta ecuación tan básica la usan mucho los pediatras o los médicos en general cuando les dan el valor de la PCO2. Nunca olvidar este valor de pH, porque nos han llegado montones de casos donde ya están preocupados de que tienen acidez metabólica porque les dicen que tienen una PCO2 baja. Acuérdense que el amortiguador es bicarbonato PCO2, pero el pH, si no es menor a 7,4, no estamos en acidosis metabólica. ¿Sí? No basta. Sí puedo tener compensación porque empieza a haber una respiración acelerada, pero cuando hay una acidosis metabólica crónica, no hay manera de compensarla, tenemos que atenderla. Entonces, este pH pues, es menor siempre. ¿Sí? Entonces, este valor es fundamental. Ya hablamos de que vamos a producir acidosis respiratoria, se aumenta la PCO2, o vamos a tener acidosis metabólica, se aumenta la carga de ácidos no volátiles. Pero también tenemos ácidos exógenos que pueden provenir de pues, intoxicaciones con salicilato, metanol, etilenglicol, o bien de ácidos producidos por varias patologías, como los cetoácidos en el caso de la diabetes tipo 1, que no tenemos suficiente insulina, entonces se produce una acidosis metabólica por estos cetoácidos. Podemos tener el caso de una acidosis láctica, que bueno, hay varios casos que la producen, incluso pacientes con cáncer es común encontrar acidosis láctica. Y bueno, ¿quién no conoce cuando no hace un buen calentamiento que le da el dolor, verdad? Pues que es un dolor agudo, pero es una acidosis láctica, pues en un momento se compone, ¿verdad? Si se oxigena. Cuando hay una disminución en la excreción renal de ácido renal, ahí tendríamos el caso de un daño renal, ¿sí? Crónico, en los enfermos con daño renal, o una acidosis tubular renal tipo distal de la cual les van a hablar más adelante. Entonces, en ese caso, tenemos acidosis metabólica de origen renal. Cuando hay una pérdida de álcali, o sea, también podemos perder álcali. ¿En qué casos? Pues cuando hay diarreas, ¿no? Hay pérdidas gastrointestinales de bicarbonato, entonces hay acidosis metabólica e incluso hiperclorémica, como el caso de la acidosis tubular renal distal. Pero les van a hablar más adelante de esto. O podemos perder el bicarbonato por vías urinarias, como es el caso de la ATR proximal, ¿sí? Esos son los casos que vamos a tener de acidosis metabólicas por diferentes razones. ¿Cómo afecta esta acidosis? No voy a hablar tanto de la alcalosis, porque generalmente es el efecto contrario, y eso es muy interesante. Voy a estar haciendo énfasis en la acidosis, pero lo contrario ocurre en alcalosis. Entonces, en acidosis metabólica, lo que han observado en casi 100 años, ¿sí?, es que hay una excreción urinaria del calcio aumentada. Y se trataron pues, muchos años de entender cuáles eran los mecanismos. Ya de esto les han hablado en las pláticas previas, de este equilibrio que tenemos del manejo de calcio, tanto intestinal, óseo, como renal. Aquí no estoy planteando la hormona PTH, porque van a ver que este efecto de excreción urinaria de calcio por acidosis metabólica es independiente de la PTH. ¿Sí? Entonces, si yo tengo acidosis, pues va a haber como aquí bien se muestra, una resorción del hueso, se empieza a desmineralizar, pero si yo le pongo álcali, pues favorezco que se mineralice el hueso. Entonces, el efecto contrario. Y vamos a ver cómo se maneja este calcio, porque no es solo el calcio el que se pierde en acidosis de parte del hueso, ¿sí? Ahorita vamos a mostrar qué es lo que sucede. Esto me pareció muy interesante, ¿sí? Si yo enfoco desde a lo mejor no lo alcanzan a ver, pero ¿cómo afecta nuestra dieta? ¿Sí? La carga ácida, de tal manera que sin darnos cuenta pudiéramos estar perdiendo calcio en la orina. Entonces, aquí hacen un análisis muy interesante, la dieta acidogénica, ¿sí?, que es cuando la gente abusa más de la proteína y no consume frutas y verduras. Eso está favoreciendo que haya un pH urinario menor, una hipocitraturia, se excrete menos citratos en la orina, que es
pues un compuesto orgánico fundamental para disolver el calcio que excretamos, y si no podemos formar litos. Entonces hay una hipocitraturia y una hipercalciuria. Esto a la larga, ¿qué nos lleva? Si tenemos esa posibilidad de formar cálculos renales, ¿no? Otro análisis es qué hacen, este es en cuanto al riesgo de formar cálculos renales, pero también hay un riesgo cardiovascular. ¿Cuál es el análisis? La dieta acidogénica favorece la acidosis metabólica crónica, y de ahí hay una resistencia a la acción de la insulina, y esto nos llevaría al síndrome metabólico y finalmente a un factor o sea, aumentar el riesgo de enfermedad cardiovascular. Entonces, vean qué importante es la dieta, nada más para favorecer o contrarrestar la acidosis metabólica crónica, en este caso, ¿sí? Y bueno, estos experimentos lo único que quiero mostrar es cómo demuestran que la dieta ácida o la carga ácida favorece la pérdida de calcio y de otros electrolitos. Aquí están midiendo que si estamos en un rango, vamos a decir, de 7,5 y lo bajamos a 7,2, aquí están midiendo el aumento de calcio en el plasma, ¿sí? O cómo más bien pierde el hueso calcio, nada más por hacerlo el medio extracelular más ácido. Impresionante. Y esto se resume a que dependiendo del pH extracelular vamos a favorecer a pHs ácidos la resorción del hueso. Y si nos vamos a pHs que justo son los normales, lo que estamos favoreciendo es la mineralización del hueso. Decíamos que no solamente favorece la pérdida de calcio de hueso, sino ya se ha medido que también favorece la pérdida de sodio y de potasio. Aquí es en condiciones normales, son los rectángulos en blanco, vamos a decir, y los oscuros son en la dieta o en la carga ácida. Esto lo hicieron, bueno, no tanto con la dieta, sino lo hicieron en experimentos donde tomaban fémures de ratón. Y están midiendo en el tiempo cómo están el contenido de sodio, potasio y calcio, fosfatos y bicarbonatos. Y si pueden ver a grandes rasgos, en todos los casos, si comparamos con el normal, siempre, en este caso, disminuye esto lo contaron en el hueso, ¿sí? O sea, aquí midieron el contenido de estos iones en el hueso y evidentemente con la carga ácida, en todos los casos, hay pérdida, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que en condiciones de acidosis se estimula la actividad osteoclástica porque estos cationes se intercambian por hidrogeniones que están justo con el pH más ácido, se intercambian como si fuera una resina. Y bueno, pues es básicamente lo que se quiere ilustrar. Otro tema que ha sido muy controversial es que si realmente la hipercalciura, bueno, estoy hablando de hipercalciura, que es lo que se favorece con una carga ácida, también el intestino estaría haciendo el papel de absorber más calcio. Mucho tiempo se pensó que no tenía ningún papel, pero más o menos a partir de 2006 este trabajo demuestran que sí. Lo que está haciendo el medio o la acidosis metabólica es incrementar el flujo, en este caso, no, más bien la reabsorción de calcio en el intestino aumenta, pero ustedes no están viendo desde su lugar la escala, pero es casi, créanme, es 10 veces mayor el flujo de calcio, bueno, la reabsorción de calcio por la vía paracelular, ¿sí? Las uniones entre las células epiteliales del intestino, lo que hace la acidosis metabólica es favorecer que se absorba más calcio, pero esa absorción mayor de calcio pues la va a mandar, ¿a dónde creen? Pues al plasma y de ahí pues al riñón, ¿sí? Entonces sí, también el intestino, es más la reabsorción por vía paracelular que por vía transcelular en el epitelio intestinal. Y bueno, esto lo traje porque es muy importante ver que los síntomas que tienen
los niños o las personas que están en acidosis metabólica, pues son estos, y son universales, ¿no? Baja de apetito, dolor de estómago, náuseas, dificultad en la respiración, boca seca, deshidratación y debilidad. Pero otra vez, hay muchos tipos de acidosis metabólica. Entonces, hasta ahorita no hemos hablado de la brecha aniónica. Entonces, espero que mis colegas que van a hablar de acidosis tubular renal a lo mejor hablen de ella. Pero nada más en este momento, como dogma de fe, pues tienen que saber que la brecha aniónica es igual a la concentración de sodio en el plasma más la suma de estos dos aniones. Y está en este rango de 10 a 12. Esa sería una brecha aniónica normal. Y para clasificar el tipo de acidosis, yo tengo acidosis metabólica, tengo pH menor de 7,4 y quiero saber qué tipo de acidosis metabólica es. Entonces puedo tener las que son con una brecha aniónica mayor a la normal. Vamos a tener que en ese cuadro caen la acidosis de origen láctico. Ay, perdón. ¿Qué hice? A ver. La acidosis de origen láctico, la cetoacidosis de origen diabetes tipo 1, por alcohol, por inanición, por daño renal agudo y crónico, por intoxicación de todos estos que ya habíamos mencionado previamente, todos estos compuestos, mientras que las acidosis metabólicas con brecha aniónica normal son de tipo, hiperclorémicas, y puede ser por las diarreas, la pérdida de bicarbonato por el intestino. Hay aquí toda una clasificación, ¿no? Incluso abuso de drogas como sulfato de magnesio, problemas en el tracto urinario, del tracto urinario del intestino, pero aquí muy importante, las acidosis de origen renal son hiperclorémicas y con brecha aniónica normal. Y vamos a tener tanto la acidosis tubular proximal como distal, las hipercalemias, la normocalemia de origen de falla renal temprano. En fin, aquí hay toda una serie de factores que provocan una acidosis metabólica hiperclorémica con brecha aniónica normal. Y bueno, el riñón es el órgano por excelencia, junto con los pulmones, de mantener esta homeostasis, pero consiste en que el manejo del bicarbonato por el riñón lo hace de tal forma que siempre los riñones van a recuperar el álcali. No hay manera de perderlo, ¿eh? Es el bicarbonato que tiene que amortiguar el pH plasmático. Ya dijimos, los pulmones van a eliminar la carga volátil, que es el CO2. Pero algo que nadie ha mencionado hasta ahorita, el riñón, la orina que huele, amonio. El amonio amoníaco es el amortiguador por excelencia de la orina, porque si no, orinaríamos pues muy ácido y sería muy complicado. Entonces tenemos una orina de pH 5 en promedio, ¿no? Depende de su dieta, pH 6. Entonces vamos a desechar la carga ácida en un individuo de 70 kilogramos, pues va a eliminar 70 milimoles de carga ácida total, que se divide entre los ácidos titulables, de los cuales el más importante es el fosfato. Aquí podría ser la creatinina, pero el fosfato es el más importante. Pero el amonio contribuye muchísimo, ¿sí? Para mantener, más bien para desechar esa carga ácida. Aquí nada más les quiero mostrar, porque siempre hablan mucho de los ácidos titulables, pero aquí es un experimento donde en condiciones de acidosis metabólica se incrementa notablemente la eliminación de la carga ácida a través del amonio. Si ven, los azules son los fosfatos. Entonces, desde condiciones normales es el doble de amonio con respecto a los fosfatos que eliminamos en la orina, ¿sí? Que estamos eliminando la carga ácida. Comemos un buen bistec, nos atracamos de quién sabe cuántas cosas que son carbohidratos, o sea, carga ácida, y se eleva casi 10 veces más, se elimina esa carga ácida a través del amonio amoníaco. ¿De acuerdo? Bueno, aquí factores que alteran la regulación del calcio. Esta plática tiene que ir ligada a la excreción de calcio. Entonces, pues hay varias razones que aumentan la absorción de calcio. Ya han hablado de ellas en las ponencias previas:
hipoparatiroidismo, el calcitriol, la hipocalcemia, la contracción de volumen, la alcalosis metabólica y el uso de diuréticos tipo tiazida. ¿Y qué disminuye la reabsorción de calcio? Hipoparatiroidismo, bajos niveles de calcitriol, hipercalcemia, una expansión del fluido extracelular, acidosis metabólica y algunos diuréticos de asa. Y bueno, volviendo otra vez al riñón y volviendo a la nefrona, vemos que el bicarbonato, el riñón prácticamente recupera el 100% de lo que filtra. Recuerden que en la sangre ahí va el bicarbonato CO2, es el amortiguador. Se filtra en el glomérulo y la nefrona se encarga de recuperarlo prácticamente todo. Porque muchas veces nos llegan que hay el bicarbonato en la orina, algunos se preocupan mucho, pues realmente vamos a ver las patologías, pero en condiciones normales no debemos tirar nada de bicarbonato. Pero ¿qué pasa? Pues a la vez de que se forma que viaja el bicarbonato, se reabsorbe, pues ¿por qué se va acidificando la orina? Lo que va dentro de este tubo o de esta tubería, pues es la orina, ¿verdad? Todo el desecho. Y se va haciendo cada vez más ácido. Pues bueno, se reabsorbe el bicarbonato, pero ¿qué creen? La misma cantidad que se reabsorbe es la misma de ácido que se está excretando por los túbulos. O sea, lo que va a formar la orina va 1 a 1. Y en eso pues contribuyen los ácidos titulables y el amonio. Impresionante, ¿no? Entonces, lo que sí vamos a desechar es la carga ácida completita, las 70 milimoles al día. ¿Y el calcio qué nos pasa? Pues el calcio ya lo mencionaron también en las pláticas previas. En el túbulo proximal, pues es la absorción máxima, hasta el 70%, y curiosamente los distales, pues es donde la reabsorción es menor, pero van a ver qué interesante el manejo de calcio en la parte distal, porque es en donde hay muchas aplicaciones, tanto en la parte distal como en el asa gruesa ascendente de Henle para los pacientes que tienen hipercalciuria. Esto es fascinante porque la reabsorción de calcio en el túbulo proximal ocurre a través de las vías paracelular por arrastre de agua. O sea, prácticamente todos estos electrolitos junto con el agua viajan y hay algunos mecanismos transcelulares, pero los más importantes es por esta vía. Entran por arrastre, ¿no? Por gradiente junto con el agua. Y es la misma plantilla, pero vista desde el punto de vista, ahora sí que de los ácidos que estamos formando, que son los fosfatos, aquí van, y el amonio. Ya mencionaron en pláticas previas que justo en el túbulo proximal, en la parte intracelular es donde ocurre la amoniogénesis, es donde se forma el amonio. Entonces se intercambia amonio y ácidos titulables por el bicarbonato. O sea, yo te tiro la carga ácida y yo gano el álcali. Eso es en resumido. Asa gruesa ascendente de Henle pasan cosas maravillosas aquí, porque tenemos patologías como son los Bartter, tipo 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo impresionante aquí es que las mutaciones están o en este transportador de sodio-potasio 2-cloros, Bartter tipo 1, ¿qué creen que pasa? Si yo noqueo este transportador, si vemos aquí, el calcio también se arrastra junto con el magnesio, pasa por la vía paracelular al intersticio. Aquí no lo represento, ahorita va a haber otra diapositiva que está el sensor de calcio que ya nos había platicado el doctor Muñoz. Pero es tan interesante ver que si yo noqueo aquí, el calcio y el magnesio ya no se puede transportar. Entonces, Bartters tipo 1 o cualquier tipo de Bartter en general, pero de manera más pronunciada 1, 2 y 3, tienen hipercalciuria, además de alcalosis metabólica, hipocalemia, etcétera. Tendría que revisar cada uno cómo se transporta el potasio, cómo se transporta el ácido. En este caso estoy analizando el calcio. Entonces, si yo noqueo aquí o noqueo acá, Bartter tipo 2, o noqueo un canal de cloro aquí, Bartter tipo 3, y aquí hay otras proteínas accesorias que se van a mostrar más adelante. Pero lo que decía Ricardo ya me ayudó, es que estas claudinas son específicas para el transporte de calcio. Y la expresión de esas claudinas depende del sensor de calcio. Si aumenta el calcio
Este es Bartter tipo 1, Bartter tipo 2. Si aumenta el calcio en el espacio intersticial, aquí tenemos el sensor de calcio, entonces manda la señal para que esto se bloquee. Ya no quiero reabsorber ese calcio, lo quiero desechar. Así es como funciona este sensor de calcio en la nefrona, ¿sí? Y bueno, esto es un mecanismo que se ha detallado muchísimo y no voy a entrar en detalle porque lo único que me interesa es que entiendan por qué se puede bloquear la reabsorción de calcio a este nivel y producir hipercalciuria. Artificialmente lo puedo hacer. ¿Cómo lo puedo hacer? Con un diurético de asa, ¿no? Puedo bloquear este transportador con furesemida, ¿sí? Semida. Entonces, aquí algo fascinante. Tan fascinante porque lo aplican mucho los nefropediatras cuando los niños tienen hipercalciuria idiopática, ¿no? Vamos a hablar de ellos. Entonces, se acompañan, ya lo va a hablar en otra charla el doctor Guadarrama, la hipercalciuria. Pero uno de los mecanismos más relevantes para la reabsorción del calcio del 10%, como decía Ricardo, que aquí es muy poquito, pero es impresionantemente importante, lo hace un canal de calcio que se llama TRPV5. Y se conocen casos donde si yo noqueo este transporte de calcio, ¿qué creen que pasa? Hipercalciuria. Pero ¿cómo puedo remediarlo? A lo mejor este canal no es tan eficiente como en el caso de algunos niños que tienen hipercalciuria. Ahorita vamos a ver qué puedo hacer para que este calcio sí entre. Entonces, antes aquí no se ejemplifica, pero ya lo dijo también el doctor Muñoz, el calcio se transporta, o también en otras charlas, que el calcio se transporta por la proteína calvindina que está aquí y sale al espacio intersticial por intercambiador de sodio-calcio o una ATPasa de calcio. Pero cuando yo tengo problemas en que se reabsorba calcio a este nivel, puedo usar se bloquea justo en condiciones de acidosis metabólica. Entonces, aquellos niños que tienen una dieta desbalanceada, pues en principio, tendría que ser crónica esa dieta, como ya lo vimos, eso es en general, para todos adultos, niños, ¿no? Que estemos en un estado de acidosis metabólica crónica, entonces este transportador de calcio favorece que no se reabsorba calcio y estamos en problemas. Entonces, hasta para nosotros, ¿verdad?, que podemos tener problemas de huesos, pues hay que comer muchas frutas y verduras para no caer en un estado de acidosis metabólica. Pero vamos a suponer que esto funciona no tan bien, yo puedo incrementar la reabsorción de calcio al bloquear al transportador estrella de cloruro de sodio sensible a tiacidas, el NSC1, ¿sí? Entonces hay estrategias que pueden de alguna manera inhibir la hipercalciuria a este nivel. Y ya casi para acabar, porque mi charla la preparé para 20 minutos, es que el amonio pues es muy importante como amortiguador urinario y su transporte es muy complejo. En el mundo de la investigación, el transporte de amonio se ha explicado solo por cotransportadores, ¿sí?, que transporten potasio, porque el amonio se parece mucho al potasio. Entonces, yo puedo explicar el transporte en la nefrona de amonio si uso uno de esos transportadores. El problema empezó cuando llegaron al final, en el túbulo colector, pues no había transportadores que explicaran eso. Entonces, el campo ha avanzado relativamente lento, salvo un grupo que encontró canales de amoníaco. O sea, hay canales de CO2. Eso es algo que a lo mejor no aprendimos, pero los gases también tienen canales, son poros de proteína que pueden permitir la difusión. Entonces, yo nada más les quería decir que yo llegué con ustedes porque en nuestro laboratorio de fisiología renal, en el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, con nuestros estudiantes de posgrado hemos estudiado canales iónicos en la nefrona y nos encontramos con un hecho insólito. En las células intercaladas tipo alfa, que son las encargadas de secretar el ácido en la orina, en la parte final ya del colector, nos encontramos canales que aquí no represento, porque ya de por sí está muy cargada la figura, canales de amonio, no de amoníaco, sino de amonio. Y eso lo pudimos demostrar con muchos experimentos
y afortunadamente lo pudimos demostrar y entrar al mundo de del balance ácido-base renal, que nos llevó al estudio de patologías asociadas a estos mecanismos que se llaman esas patologías, pues es el ácido tubular renal. Y de ahí que se me ocurrió, y que evidentemente junto con Mara pudimos hacer una fundación, que estudiáramos o documentáramos enfermedades del niño que tienen un defecto en los túbulos, porque en México no tenemos idea, no hay un banco de datos. ¿Por qué? Porque son enfermedades raras, cuya prevalencia de una enfermedad rara es un caso en 2,000 o 5,000, yo diría que 5,000, así se define una enfermedad rara. Existen reportadas hasta 8,000 enfermedades raras, de las cuales como el 80% son en niños por defectos genéticos. La acidosis tubular renal es una de ellas. El trabajo que hemos hecho como fundación nos llevó a documentar los primeros casos en el 2014, fueron 5 casos. Y en el 2016, el estudio genético. No voy a hablar de eso porque no es mi tema, pero sí quiero subrayar que gracias a este grupo maravilloso de nefropediatras con los que colaboramos en el IMSS La Raza, que bueno, está aquí la doctora Norma Guerra, pero en realidad está el doctor Mario Matos, está Verónica Ordaz, está la doctora Circe, de alguna manera todos hemos participado en la búsqueda de pacientes que tengan acidosis tubular renal. Aquí, en este caso, ya estamos estudiando Bartter e hipercalciuria idiopática. Con la doctora Rosa Vargas Puzú, del Hospital Público de París, es posible hacer este estudio genético de estos 2 síndromes tubulares, que son enfermedades raras. Esta ya no es rara, ¿sí? Eso les va a hablar el doctor Guadarrama. Y respecto al estudio genético de ATR proximal, hay un caso único que está en el IMSS La Raza y que la doctora Norma Guerra y la doctora Ordaz han estado vigilando, pero que ahorita ya tiene 20 años, la chica. Es un estudio que ha costado mucho trabajo, pero estamos tratando de saber cuál es el gen que produce ATR proximal. Y por último, bueno, esto es una colaboración con el doctor Sedalper del Beth Israel Hospital. Y quiero agradecer a la UNAM y al CONACYT, que gracias a esos donativos hace posible nuestra investigación básica. Gracias. Pues ahora sí, preguntas, yo coordino y expongo. Esto fue relámpago, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues si no hay preguntas, ok. Sí, bueno, ya nos llevaría a lo que hemos estado siempre hablando en nuestros cursos de nutrición. Dejen decirles que la FUNATIM, bueno, se generó para estudios de enfermedades renales, pero en realidad mucho del problema que vemos es la desnutrición o el mal manejo, ¿no?, de los niños en este contexto. Pero pues está fuera de nuestro alcance. Yo creo que sí tenemos una función social en la UNAM, pero no hay, o sea, es a título casi individual, ¿no? Entonces, creo que en la medida que el problema siga creciendo, porque ya se desbordó, ahí no nos queda más que esto, hacer pláticas educativas. Les comenté que estos videos, se hacen videos de estas pláticas y son públicas en la página, y en la medida que ustedes las consulten y las compartan, pues es una medida, ¿no?, para que aprendamos pues muchas de estas cosas que de otra manera pues es muy difícil, ¿no?, que nos lleguen. Entonces, bueno, pues vamos a darle paso al siguiente ponente.